En esta oportunidad les voy a hablar de entrenamiento intervalado de alta intensidad, que es un estilo de entrenamiento muy efectivo y que está muy de moda actualmente. Y para hacer la charla más amena, la voy a dividir en tres partes. La primera de ellas va a ser la historia personal mía de cómo comencé con el entrenamiento de alta intensidad. Y la segunda parte voy a explicar exactamente qué es el entrenamiento de alta intensidad. Y finalmente les voy a contar quiénes pueden hacer entrenamiento de alta intensidad y cómo comenzar. Bueno, inicialmente cuando yo comienzo fue de esta forma. Fue el año 2016, yo venía muy desentrenado y le estaba diciendo a mis pacientes que hagan actividad física. Pero como suele suceder con los médicos, muchas veces los médicos prescribimos cosas que no hacemos. Y eso no está bien. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer algún ejercicio regular. Había leído sobre, en este caso, el entrenamiento funcional y me anoté en un gimnasio de entrenamiento funcional. Cuando llego, en mi primer clase, que era una clase de prueba, este es el escenario. O sea, me encuentro con lo que se llama como jaula. Esa jaula tiene colgados distintos materiales para entrenar, una bolsa de boxeo, unas tiras que se llaman TRX, había tensores, había un tipo de pesa que se llama pesa rusa y otros instrumentos. Y también había, mis compañeros de clase eran 5 mujeres, o sea, eran 5 mujeres y yo. Me pensé, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, esto me va a gustar. Un prejuicio, por supuesto. Entonces, bueno, empieza el entrenamiento y eran un circuito de distintos ejercicios funcionales, es decir, por ejemplo, tirar sobre una soga, saltar la soga, golpear la bolsa de boxeo, hacer sentadillas, hacer estocadas, que duraban 30 segundos, con una chicharra que sonaba a los 30 segundos, con un intervalo de 30 segundos de descanso a medida que íbamos cambiando de estación. Fueron 6 vueltas a esos ejercicios. Cuando terminé yo no podía ni hablar y las compañeras estaban como si nada. Es decir, mi palabra estaba entrecortada y la verdad que estaba muy cansado. Desde ahí, como el entrenamiento era además entretenido, no falté y hace ya un año, más de un año que voy sin faltar. Y el entrenamiento que he adquirido es muy bueno y me siento muchísimo mejor. Bueno, ¿qué es entonces el entrenamiento por intervalos de alta intensidad? Básicamente, la alta intensidad se define como cuando uno llega a más del 80% de la frecuencia cardíaca máxima y uno eso lo puede valorar si no toma el pulso con la presencia de la palabra entrecortada. Eso habla de la alta intensidad. A diferencia, por ejemplo, de un ejercicio moderado, que sería, por ejemplo, salir a correr o a trotar. ¿Sí? Trotar a carrera continua. Eso sería, por ejemplo, un ejercicio moderado, en el cual la persona que hace un ejercicio moderado y está medianamente entrenada puede ir conversando con el que está trotando alrededor. Ese sería un ejercicio de moderada intensidad. Y parte de los intervalos implica esto, es decir, descansos que pueden variar entre 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, un intervalo y un ejercicio de alta intensidad entre los intervalos. Esto ha demostrado que mejora tanto las competencias aeróbicas como las anaeróbicas de la persona, mejora también, ayuda al descenso de peso, incluso se utiliza el entrenamiento de alta intensidad para el descenso de peso en pacientes obesos o diabéticos tipo 2. Y esto tiene que ver con el hecho de que si una persona con sobrepeso sale a correr y corre, por ejemplo, 40 minutos, 50 minutos, es más probable que tenga lesiones por la sobrecarga de peso y lo que le genera el correr en las rodillas, en el tren inferior, por así decirlo, que si hace un entrenamiento de distintas partes de su cuerpo, por ejemplo, en intervalos. Existen muchas formas de hacer entrenamiento funcional. Por ejemplo, uno puede salir a correr y hacer entrenamientos de alta intensidad. ¿Cómo sería el entrenamiento de alta intensidad en alguien que sale a correr? Bueno, por ejemplo, corre a alta intensidad, es decir, con una alta velocidad, y después camina 1 minuto, haciendo 1 minuto por 1 minuto, por ejemplo.
También lo puede hacer esto cuando hace bicicleta, es decir, hacer un pique en bicicleta de alta intensidad y después andar más tranquilo. Y existen otras formas, en natación también, y también en los que se conocen como entrenamiento funcional, en donde se utilizan ejercicios que con un ejercicio uno trabaja varias partes de su cuerpo, o también el tan conocido como CrossFit, que es un muy buen ejercicio siempre y cuando esté organizado o esté indicado por buenos profesores de educación física. Los profesores de educación física son excelentes aliados a la hora de mejorar la salud de las personas. Eso sería el entrenamiento, entonces, intervalado de alta intensidad como definición. Finalmente, ¿quiénes pueden hacer entrenamiento de alta intensidad? Bueno, salvo alguna enfermedad particular que impida realizar este tipo de ejercicios, cualquier persona puede hacer entrenamiento de alta intensidad. Gente joven y gente mayor. La clave es la progresión, es de ir de menos a mayor intensidad. Y para eso el profesor de educación física es muy importante. Por supuesto, si nunca hicieron entrenamiento de alta intensidad, se recomienda un chequeo médico y una evaluación cardiovascular previa para evitar problemas. Y finalmente, para terminar, algo muy importante del cómo, es muy bueno que la gente haga este tipo de ejercicios en grupo. Se ha visto que el entrenamiento en grupos mejora el rendimiento, hace el trabajo más llevadero y favorece la continuidad. Cuando uno entrena solo, es más probable que la persona abandone y además el rendimiento es menor. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado.